Muy buenos días a todos, es un placer tenerlos por aquí de nuevo. El motivo de este video es para la exposición de un caso clínico como parte de las actividades de la que es la materia de Estadía 2 en el área de nutrición clínica del octavo semestre de la licenciatura en nutrición aplicada en lo que es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Antes que nada, mi nombre es Cristian Alexander Zavala Méndez. Y para podernos situar bien sobre el tema, me gustaría comenzar con los antecedentes de la unidad médica de donde tomé el caso. Mi práctica profesional fue cursada en el Hospital General de Uriangato, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Uriangato, Guanajuato, al sur del estado. Dicha institución corresponde al segundo nivel de atención médica, la cual es el hospital más importante de la región, ante el número de atenciones que brinda a la población, no solo del municipio, sino de municipios aledaños e inclusive de municipios del estado de Michoacán, debido al grupo de especialistas que trabajan en dicha institución de salud pública. Bueno, nutrición clínica. Sí, este fue el campo que se aplicó para Estadía. La nutrición clínica es la parte de la medicina que se ocupa de atender a aquellos pacientes que padecen una enfermedad en las que una alimentación adecuada forma parte de su tratamiento. En el ámbito de la medicina preventiva, la nutrición clínica da consejos para prevenir la aparición de enfermedades vinculadas a una alimentación inadecuada, o bien, ya en los casos de hospitalización, coadyuvamos con el tratamiento médico, así como con otros profesionales de la salud para mejorar o recuperar el estado de salud del paciente desde el ámbito nutricional. Ahora, vamos directamente con el caso clínico. Este caso clínico se situó ya en las últimas semanas de mi estadía profesional en el hospital. Decidí escoger este caso clínico ya que la verdad me pareció muy interesante, ¿sí? Hay muchos pacientes con diabetes, hipertensión, etcétera, pero a mí la verdad me gusta lo que sale sobre lo normal. Este fue un caso clínico muy atípico, ¿sí? Para ello. Se trató de un paciente masculino de 34 años de edad, quien es ingresado al servicio de hospitalización el día 10 de septiembre por vértigo en estudio, el cual limita la movilidad, equilibrio y el habla del paciente, por lo que en ese mismo momento se decidió ingresar a hospitalización al mismo día para realizar estudios más a profundidad. Ahora tenemos como antecedentes de nuestro paciente, antecedentes familiares. Madre finada de 65 años de edad por diabetes mellitus tipo 2, sin antecedentes patológicos de otros familiares. Antecedentes personales no patológicos. Fracturas o accidentes negados, transfusiones negadas, cirugía negada. Cuenta con todo su esquema de vacunación completo. Se refiere al alcoholismo desde hace 15 años, aunque ya tenía más de 3 meses sin tomar alcohol, toxicomanías y otras adicciones. Antecedentes personales patológicos. El paciente es portador de VIH desde hace 20 años, tratado con antirretrovirales. No hipertenso, no diabético, sin antecedentes patológicos actuales de importancia, salvo lo que está presentando hasta el momento. Diagnóstico médico. Posterior a las pruebas de laboratorio y de líquido cefalorraquídeo, se emite el siguiente diagnóstico. Criptococosis meningea. Se determina qué es esta enfermedad en base a los signos y síntomas del paciente, que son muy parecidos a los indicados en la bibliografía de esta enfermedad, que lo que nos dice es lo siguiente. Se presenta como una enfermedad fulminante, aguda de evolución con rapidez en algunas horas o como en una infección subaguda que se agrava de modo progresivo en el transcurso de varios días. La tríada clínica típica de la meningitis consiste en fiebre, cefalea y rigidez de nuca, cuello rígido. Las alteraciones del estado mental se presentan en más del 75% de las personas, que pueden variar desde letargo hasta coma. También son frecuentes la náusea, el vómito y el vértigo. Se presentan convulsiones entre un 20 a un 40% de los pacientes. Nuestros indicadores nutricionales, para lo cual tenemos el peso actual, que son 77 kilogramos, su peso habitual son 80, lo cual nos da una depresión de 3 kilogramos, peso recomendable 76, porcentaje de peso ideal
tiene un 98%, o sea que el paciente tiene una depresión leve de peso, ¿sí? Porcentaje de peso habitual tiene un 97%, lo que nos dice que el paciente no presenta desnutrición. Porcentaje de cambio de pérdida de peso, que es un 4.2, que quiere decir presenta una pérdida menor de peso, ¿sí? Estatura, 1,80 m, estatura al cuadrado, 3.24. IMC, su IMC es de 23.76, el cual es correspondiente con un peso normal. Y la circunferencia de muñeca es de 11 centímetros, la cual nos dice que es de complexión mediana o normal. Posterior tenemos lo que son los datos de laboratorio. Para ello no me voy a meter mucho, ahí les voy a dejar la imagen para que ustedes la analicen a detenimiento. Entre lo más importante que destaco que tenemos por ejemplo los leucocitos, los cuales están por las nubes. La hemoglobina está normal, el hematocrito está muy bajo, ¿sí? También tenemos otro de importancia, sería la urea, ¿sí? La creatinina, lo cual nos está indicando que ya está empezando con una pequeña falla renal. También tenemos las amilasas, ¿sí? Lo que nos quiere decir que aún su hígado está bien. Las fosfatasas, esas sí nos están indicando que ya está empezando a tener problemas a nivel multiorgánico. ¿Sí? Aquí también les presento lo que son las imágenes de los estudios de laboratorio que se le practicaron tanto en la unidad médica como el estudio citoquímico especializado sobre el líquido cefalorraquídeo, con el cual confirmamos nuestro diagnóstico de sospecha inicial, que es la criptococosis meningea. Ahora vamos con la interpretación de los laboratorios. Como digo, las imágenes nos muestran los estudios de laboratorio a los que fue sometido nuestro paciente, desde estudios normales hasta el análisis del líquido cefalorraquídeo, el cual podemos ver que los linfocitos salen muy elevados, y con ello, en base a la siguiente referencia, confirmamos que es una infección de tipo meningea, además de que padece de hiperglucemia, hipocalemia, hipopasemia y pancitopenia. ¿Sí? Aquí tenemos en esta imagen, ¿sí?, alteraciones del líquido cefalorraquídeo de los pacientes con meningitis bacteriana, presión de abertura, leucocitos, ¿sí? En base a esta referencia podemos concluir que nuestro paciente efectivamente tiene una infección meningea. Tratamiento médico. El tratamiento médico se basa en administrar un tratamiento con anfotericina B inyectable, administrada de la siguiente forma: 1 miligramo en 200 mililitros de solución glucosada al 5%, aumentar en forma progresiva hasta un máximo de 50 miligramos por día. La dosis máxima sería 1.5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Efectos adversos que pudiera tener la anfotericina: anemia, cefalea, neuropatía periférica, arritmias cardíacas, hipotensión. Afecta la absorción y el aprovechamiento del sodio, ¿sí? Náusea, vómito, diarrea, hipocalemia. Afecta la absorción y aprovechamiento del potasio. Disfunción renal. Contraindicaciones y precauciones: hipersensibilidad al fármaco, uso concomitante con otros antibióticos. Precauciones: disfunción renal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que posiblemente ya la administración del medicamento fue lo que nos está alterando también un poquito allí los estudios de laboratorio, y por eso nos está ya comenzando con hipocalcemia, hiponatremia, hipopotasemia. Interacciones con otros antibióticos neurotóxicos: aumenta la toxicidad renal. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando lo aplicamos con otro tipo de antibióticos. Tratamiento nutricional. En base a los datos que hemos obtenido, al análisis detallado de nuestro paciente, se indica nutrición por vía enteral, ya que no se ha encontrado compromiso por la vía oral. Y esto a todas luces de que nuestro paciente se encuentra inconsciente, no responde a los efectos, a las respuestas visuales, no responde a las respuestas auditivas, por lo cual se decide y se opta por esta vía. La vía de acceso será a través de sonda nasogástrica. Esto en base a la guía de práctica clínica de nutrición enteral. Fórmulas, métodos de infusión e interacción fármaco-nutriente. Se realizó un tamizaje nutricional, el cual es indicativo de riesgo nutricional. Esto ante la pérdida de peso, ante los estudios de laboratorio y ante nuestro estado actual del paciente.
por lo que se calculan requerimientos calóricos de 1900 kilocalorías, dividido en 4 tomas al día. Cada una de las tomas será por un volumen de 475 mililitros, en relación de 1 kilocaloría por mililitro administrado, cada 6 horas a través de la sonda de alimentación a base de gravedad con velocidad de infusión de 4 mililitros por minuto. La fórmula que se utiliza es una fórmula polimérica pues muy usada en la clínica. Sí, es una fórmula polimérica a base de lo que es caseína y niato de calcio. La evolución del paciente. Desde un comienzo se informó a los familiares del paciente que su evolución sería reservada, con un mal pronóstico debido a la patología que lo trae al hospital, así como la patología de base que ya tiene y a la falta de respuesta del paciente al tratamiento. En este caso ya fue casi al final de la rotación en esta unidad médica, por lo cual sí, ya no tuve mucho acercamiento con el paciente, pero igual decidí que era muy importante retomarlo, ya que, como les digo, lo considero un paciente o un padecimiento de gran interés para mí, ¿sí? Posterior a esto, ya una plática con uno de los doctores ya me informó, el paciente fue dado de alta 15 días posteriores a su hospitalización, aunque sí quedó con graves secuelas neurológicas, ¿sí? Al parecer ya quedó con un tipo de retraso mental, ¿sí? La alimentación que se recomienda para ese tipo de pacientes, si no tiene contraindicado otra cosa, sería iniciar nuevamente con una alimentación lo más normal posible, comenzar con una dieta blanda o en papilla en caso de que se tenga disfuncionalidad o problemas al tragar, disfagia, disnea, etcétera. ¿Sí? Empezar con verduras, empezar con frutas, ¿sí? Limitar lo que es el consumo de las carnes rojas, ¿sí? Y aumentar lo que es el consumo de las carnes blancas, ¿sí? Y sobre todo lo que es la cuestión de los líquidos, ¿sí? Bueno, es todo sobre el caso clínico que les presento aquí. La verdad es un poquito corto, pero consideré que era muy importante, ya que muchas veces muchos de mis compañeros he visto que pues se van por la segura, que es el paciente diabético, el paciente hipertenso, pero yo considero que aquí también tenemos un gran campo de acción, ya que estos pacientes son unos de los que más nos necesitan, ya que posteriormente queda un paciente con secuelas que a veces es muy difícil para los familiares seguir cuidando, y especialmente cuando hablamos ya de la alimentación, lo que es en casa, ¿sí? Por eso consideré que era muy importante y muy destacable el retomar a este paciente, ¿sí? Aquí les dejo la bibliografía que utilicé para lo que es la exposición de este caso y les agradezco mucho su tiempo.